capítulo 5, verso 25 en adelante. Su palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre amado, mi Dios, muchas gracias te damos, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor. Bendiga su palabra, Señor. Háblenos, mi Dios amado, Señor, que necesitamos recibir su palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento y le demos un aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. La mujer que tocó el manto. Amén. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han tocado el manto del Señor, hermano? Amén. Mucho se ha predicado de este pasaje, pero el día de hoy vamos a ver algo nuevo que el Señor nos va a enseñar. Amén. Este pasaje nos habla de una mujer que había estado enferma 12 años con flujo de sangre. Las mujeres normalmente comienzan a menstruar, voy a hablar crudamente, ¿no? Desde los 12 años en adelante, así es, ¿no? De los 12 años en adelante. No nos dicen qué edad tenía esta mujer, pero lo que sí nos dice es que ella tenía, ¿cuántos? 12 años con flujo de sangre. Es decir, 12 años estaba menstruando y no le paraba. A esta edad, lo mínimo que podía tener ella era no podía tener menos de 24 años. Debía tener mucha más edad. No nos dice la Biblia qué edad tenía. Tampoco la Biblia nos dice si era soltera o si era casada. Hay muchas cosas que la Biblia no nos revela, Dios sabe por qué. Lo que sí es cierto es que dice en el libro de Números, Levítico, en los libros de las leyes, que una mujer que tenía estos problemas era una mujer inmunda. ¿Qué era una mujer inmunda? Era una mujer que no podía estar en su casa. Una mujer inmunda es una mujer que tenía que estar aislada. Una mujer inmunda era una mujer que tenía que estar fuera de la ciudad. Una mujer inmunda no podía estar en su casa porque cualquiera que comiera del plato de ellos era inmundo. Cualquiera que ella tocare era inmundo. Cualquiera con quien ella compartiera era inmundo. Entonces, seguramente ella, durante estos 12 años, ella estuvo fuera de su casa. ¿Por qué? Porque ella era considerada inmunda. Esas eran las leyes de antes. Y una ley era una ley. Y recuerden que los judíos vivían bajo la ley.
Ley es ley. Entonces, ustedes el día de hoy, el Señor les va a hacer comprender por qué ella dijo si tan solo tocare el borde de su manto. Porque ella sabía que no podía tocar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo haría inmundo. ¿Se estamos comprendiendo ahora? Entonces siempre hay algo nuevo que el Señor quiere revelar a cada uno de nosotros. Dios tiene formas como enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que esta mujer había estado enferma y se había hecho tratar de un médico y no le había podido encontrar su enfermedad, más que todo ver cómo le daba la receta y cómo la sanaba. Fue donde muchos médicos y ningún médico pudo encontrarle cómo darle la solución a su problema. Esto cada día se fue agravando y ya se fue poniendo peor. Y lo que se quedó sin plata, se quedó pobre, porque toda la plata la había gastado en todos los médicos. Esta mujer pasó así durante 12 años. Seguramente en un tiempo ella tuvo que ser sacada de su casa e ir a vivir fuera de la ciudad, porque es donde vivían la gente inmunda, o donde vivían los leprosos, donde vivía toda la gente que era separado y que se los consideraba inmundo. Ellos estaban por allá. Entonces ella estaba 12 años prácticamente viviendo sola, estaba viviendo sin una persona, una compañía. ¿Por qué? Porque si no era considerado inmundo. Pero si ella estaba con todos los inmundos no pasaba nada, porque estaba con los inmundos. Pero si estaba con una persona, ya sea si es que tenía esposo, no dice la Biblia que ella era casada, pero si hubiera sido casada y viviera con su esposo también era inmundo. Entonces ella estaba viviendo separada. Tanto tiempo, seguramente ella tiene que haber estado súper desanimada, súper deprimida. Ella buscó ayuda donde los médicos no pudieron darle ayuda. No hubo quien le diera ayuda. ¿Cuántas veces nosotros, muchos de nosotros, antes de venir al Señor, pedimos ayuda a alguien, pedimos ayuda a otra persona, pedimos ayuda a otra persona, fuimos a visitar a muchos médicos? Si nuestro problema era enfermedad, fuimos a visitar muchos y ninguno de ellos pudo darnos la solución. Pero hay alguien quien puede darle la solución a su problema. Ese se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esta mujer, 12 años padeciendo. Nosotros tenemos un problema, los hombres y las mujeres, en que primero buscamos solución en otras personas, en otras cosas, y cuando ya nada nos puede ayudar, entonces ahí sí nos recordamos del Señor y ahí venimos donde Él. Como quien dice, al Señor lo buscamos en última instancia, y no es así. El Señor debe ser lo primero. Cuando tengamos un problema, a donde primero tenemos que ir es donde Él, Señor. Antes que poner nuestra mirada en el hombre, en la mujer, en los bienes, en las cosas materiales o en algo que nos pueda ayudar, lo que primero tenemos nosotros que venir es al Señor. Esta mujer había estado buscando tantos médicos y nada le había podido ayudar. Pero al último, aunque sea al último, ella vino donde el Señor y ahí tuvo la salvación y la sanidad que ella necesitaba. Esta mujer pasó tan desanimada y tan deprimida y tan con su autoestima tan baja. Imagínense usted, piense por un momento lo que es estar apartada de la ciudad, apartada de su casa, apartada de su familia, apartado de sus amistades y vivir en la indigencia, vivir en lo último. Entonces esta mujer ya no tenía ni esperanza. Pero cuando usted y yo no tenemos esperanza, aún todavía hay esperanza. Esa esperanza se llama Jesucristo. Téngalo por seguro. Si a la final el médico le ha dicho no hay esperanza, usted tiene un cáncer terminal. Si a la final el médico le dice, ¿sabe qué? Ya no se puede,
ya no hay solución. La solución la tiene Jesucristo. Si a la final alguien le ha dicho a usted, ya su hogar ya no se va a solucionar, bueno, la solución la tiene Jesucristo. Aunque alguien le diga, te vas a morir, la solución la tiene Jesucristo. Dice la palabra de Dios que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros morimos con Cristo, vamos a salir ganando. Quizás algunos no lo entienden, pero nosotros lo entendemos. Si alguna vez me toca partir a mí, téngalo por seguro que yo voy a salir ganando, porque me voy directamente a la presencia del Señor. Amén. Esta mujer, después de tanto tiempo, aquí es donde viene la enseñanza, pensó y dijo, yo he estado buscando en tantos hombres, tantos médicos, estando buscando la solución a mi problema en tantas personas, cuando yo la solución tengo que buscarla en el Señor. Y es así cuando oyó hablar del Señor que pasaba por ahí, entonces dijo esta mujer, ya he buscado mi solución en muchas cosas y no las he encontrado. La última esperanza es el Señor. Si yo tan solamente tocara el borde de su manto, seré salva. Ni siquiera dice seré sana. ¿Qué significa esto? Ella comenzó a pensar, yo soy inmunda, yo no puedo tocar a ese hombre es un santo, ese hombre es imposible tocarlo, porque si yo lo toco le voy a pasar mi inmundicia y él va a ser inmundo. Entonces yo solamente voy a tocar el borde de su manto. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que el borde del manto es la parte de abajo? ¿Sí se han dado cuenta, no? Siempre nosotros hemos pensado que el borde del manto es la parte de abajo, como quien dice el vestido, porque el Señor Jesús usaba una sola pieza hasta abajo. Entonces pensábamos siempre que era el borde de abajo el que tocaba, y no es así, mi hermano. El manto, el talit que ellos utilizaban los judíos, era una tela rectangular que era en todos sus lugares llenas de flecos, y en sus 4 esquinas tenía unos flecos con bordados. ¿Qué significaba esto? Este manto, que era una tela rectangular, tenía una franja de color azul. Todo tiene su significado. Entonces el día de hoy vamos a ver el significado que tiene. Esto lo utilizaban los judíos. ¿Para qué lo utilizaban los judíos? Para poder orar. ¿Qué significaba todo este manto? Significaba la presencia de Dios. El color azul de la franja del manto era el símbolo del Espíritu Santo. Los bordes y los flequitos significaban, en cada esquina significaba los nombres que tenía Dios. Dios tenía muchos nombres, por ejemplo, Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Jehová sanador. Jehová Jireh, ¿qué significa? Jehová proveedor. Jehová Nisi, ¿qué significa? Jehová es mi bandera. Jehová Shalom, ¿qué significa? Jehová es mi paz. Y muchos nombres que Dios tenía significaban cada punta que tenía y estaba anudado. Estos flecos que tenían todo este manto significaban los 613 leyes de los mandamientos, porque los judíos vivían bajo la ley. Entonces, ¿qué significaba este manto con todo esto? Significaba que cuando ellos iban a orar, se ponían este manto encima de la cabeza, de tal manera que las 4 puntas caían adelante, que la presencia de Dios estaba en ellos y que ellos estaban sometidos bajo todos los mandamientos. ¿Sí comprenden ahora sí? Entonces, ¿por qué era necesario tocar el borde del manto? Porque sabía que si tocaba el borde del manto, estaba tocando la misma presencia de Dios y estaba siendo cubierta por todos los 613 mandamientos que tenían los judíos.
¿Se está comprendiendo así? No, ella no estaba pensando tocarlo al maestro, porque si lo tocaba al maestro, según ella, quedaría inmunda. Pero ella estaba tocando es la presencia de Dios. ¿Se está comprendiendo ahora sí? Muchas veces nosotros queremos tocar al hombre de Dios. Es bueno tocar al hombre de Dios, pero más bueno es tocar la presencia de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Si ustedes comparan en el pasaje de Mateo, Jesús le dice a esta mujer, mujer, ten ánimo, hija, ten ánimo. ¿Por qué le dice hija, ten ánimo? Porque esta mujer estaba desanimada. ¿Cómo no va a estar desanimada si durante 12 años habías tenido flujo y flujo y flujo de sangre? Una mujer impura, imagínense cómo se sentiría. Voy a ser crudo para hablar, pero esas cosas tienen mal olor. Y por 12 años, imagínense cómo no se sentiría esta mujer tan desanimada, sin esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer estaba desanimada, seguramente ella había perdido todas las esperanzas, pero al último, aunque sea al último instante, llega la esperanza, y la esperanza es Jesucristo. Esta mujer dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto. Ahora, ya le digo, el manto no es el que estaba abajo, el manto era una tela que ellos utilizaban, que esa tela era para, se la ponían encima para orar. Ese manto es el que decía ella que tenía que tocar, que ese manto simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, ella seguramente estaba deshidratada, estaba sumamente débil, aparte de que estaba desanimada, aparte de que también seguramente estaba deprimida, no tenía fuerza. ¿Cómo ella llegó donde el maestro si siempre la multitud le apretaba? Siempre la multitud estaba con él y era difícil, imposible llegar a él. Pero déjeme decirle una cosa, esta mujer cuando dijo, si yo tan solamente tocara, Dios le dio la fuerza necesaria, le quitó toda debilidad, porque a veces nosotros andamos en nuestra fuerza y no es en nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Dios le dio fuerza a esta mujer hasta que pudo abrirse paso entre la multitud y tocar el borde del manto, que era la misma presencia de Dios, y recibir su sanidad. Aquí hay otra enseñanza. Una vez que ella se abre paso entre la multitud, si usted se ponía a pensar, ella no podía tocar a nadie, porque los judíos, ellos sabían lo que es ley, y ellos viven bajo la ley. Ella sabía que no podía tocar a nadie si no lo ponía, ¿qué lo hacía? Inmundo. Seguramente Dios hizo algo sobrenatural y Dios abrió un espacio. Mientras ella iba, la gente se hacía a un lado hasta que ella llegó donde el maestro. No lo tocó al maestro, sino tocó el borde del manto. ¿Qué significaba el borde del manto? La presencia de Dios. Dios le dio a ella la fortaleza y la fuerza sobrenatural para que ella pudiera hacer eso. Cuando usted y yo ya no podemos, cuando usted y yo ya no tenemos fuerza, el que nos da la fuerza sobrenatural se llama Jesucristo. Hermano, ¿cuántas veces usted se ha dado cuenta que usted dice, ya no puedo, ya no doy más, ya no avanzo, Señor, ya hasta aquí nomás? Y ahí viene Dios, le da esa fuerza sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque a veces con nuestras fuerzas son limitadas, pero con la fuerza sobrenatural de Dios vamos a hacer cosas imposibles, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, gloria a Dios, santo Jehová, amén. Aquí viene una enseñanza más. Cuando ella, con la fuerza de Dios, no con la fuerza de ella, llega a tocar en el borde del manto, ella queda inmediatamente sana. Quiero que me escuche bien aquí, ella queda sana. El Señor Jesús sabe que poder ha salido de él y le dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Y qué le dijeron la gente? Señor, pero todo el mundo
te toca, todo el mundo te aprieta. ¿Y cómo dices que alguien ha tocado mi vestido? La enseñanza es que esta mujer del flujo de sangre, ella tenía más fe que toda la gente que le rodeaba a Jesús, porque toda la gente que le rodeaba a Jesús había tocado el manto y no había pasado nada, pero esta mujer tenía fe. Cuando usted tiene fe, déjeme decirles, muchos pueden hacer lo mismo, muchos pueden orar, muchos pueden hacer muchas cosas, pero si usted tiene fe, usted va a alcanzar la bendición que Dios tiene preparado para usted. Dele un aplauso al Señor. No importa cuán difícil sea su situación, no importa cuán enfermo esté usted, no importa cuántos problemas haya, si usted tiene fe, usted va a alcanzar a tocar el borde del manto, que es la presencia de Dios, y usted va a recibir la bendición. Quizás otros lo van a tocar y no reciben. ¿Sabe por qué? Porque les hace falta fe. ¿Se está comprendiendo? Mucha gente estaba al lado del Señor. Todos le tocaban, todos le apretujaban, todos tienen que haber tocado el borde del manto, pero nadie recibía nada. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer tenía fe. Esto es cuestión de fe nada más. Si usted el día de hoy ha venido en fe, usted va a recibir lo que ha venido, lo que ha creído. Amén. Quizás muchos podrán pasar, quizás muchos podrán tocar el borde del manto, pero no reciben nada. ¿Por qué? Porque les hace falta fe. Pero el Señor quiere que el día de hoy usted crea en fe, que lo que ha sido imposible para usted, el día de hoy va a ser posible para los que creen. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, solamente si tenemos fe. Quizás la gente nos ha hecho un lado. Quizás ya la gente ni cree en nosotros, quizás la gente nos ha marginado, pero déjeme decirle, esta mujer también estaba marginada, pero tuvo una esperanza. Si tocare tan solamente el borde de su manto, yo voy a recibir la bendición. Si usted ha venido el día de hoy, y yo estoy seguro que si usted toca el borde del manto del Señor, usted recibe la bendición. No se trata que usted toque al hombre de Dios o a la mujer de Dios, no se trata que usted toque al predicador, no, se trata que usted toque espiritualmente. ¿Sabe qué? La palabra del Señor. Si usted dice hoy, esta palabra es para mí, el Señor se va a glorificar en su vida. Si usted dice, Señor, por mucho tiempo mi casa está siendo destruida, por mucho tiempo, Señor, he tenido problemas económicos, por mucho tiempo esta enfermedad me ha estado afectando. Si usted toca el borde del manto y cree en la palabra, usted va a recibir lo que ha creído, hermano. Póngase de pie.